Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos acá reunidos día domingo a través de eh, esta, esta forma virtual que, como ya lo decimos, pues no se compara evidentemente a poder estar reunidos físicamente. Sin embargo, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da a través de las redes para poder seguir anunciando su palabra, para poder seguir predicando. Sin embargo, hermanos, pues estamos ansiosos de volvernos a congregar, estamos ansiosos de volver a estar todos reunidos cantando a una misma voz, eh, alabando al Señor y glorificando su bendito y precioso nombre. Pero eso creo que no debería de ser impedimento para que usted y yo pues conmemoremos la muerte, la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que eh, quiero pedirle que por favor abra conmigo su Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 es el texto que vamos a estar estudiando ahora. Si se recuerda, hemos estado estudiando lo que pasó en la última semana de Jesús. Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar, no vamos a hacer un estudio acerca de la resurrección, porque no me quiero salir del estudio que estamos haciendo, estamos tratando de respetar eh, la línea que estamos llevando y explicar qué fue lo que pasó en cada uno de los días. eh, Sin embargo, creo que es importante abordar esto a partir de la actitud que nosotros tenemos que tener ante la resurrección del Señor Jesús. Esto es un evento singular, es un evento como no hay otro en la historia, y valga la aclaración de que eh, la resurrección realmente cambió la historia. La resurrección realmente viene a ser la diferencia. La resurrección viene a hacer, a, a cambiar el curso de nuestras vidas, de todas las personas creyentes y no creyentes. Es la resurrección la que impacta de manera completa y da una esperanza a todos nosotros que somos pecadores, y al mismo tiempo debería de afligir a aquellos que no están en Cristo Jesús. Así es de que Juan capítulo 20 voy a leer hasta el versículo 10, aunque creo que vamos a llegar un poquito más allá. Juan capítulo 20, versículo 1 dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, que es Juan, el autor de esta epístola, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Esta es la palabra inspirada del Señor. Oramos para que la recibamos con gozo y con reverencia. Ayúdeme a orar. Padre, bendita sea tu palabra. Gracias, Señor, por eh, este domingo que podemos estar reunidos de manera virtual para glorificar y honrar tu nombre en las comodidades de nuestras casas, con nuestras familias. Eh,
Gracias, Señor, por permitirnos estudiar estos pasajes tan esperanzadores, estos pasajes que nos llenan de mucho consuelo, sabiendo, Señor, que primeramente somos pecadores y que tú en tu misericordia y en tu gracia abandonaste eh, tu trono, abandonaste el cielo, te hiciste hombre, te humillaste, te hiciste un siervo, obedeciste completamente y de manera perfecta la ley, de manera que te presentaste sin mancha, te presentaste sin arrugas, sin pecado, sin defecto, y pudiste ofrecerte, Señor, como la ofrenda perfecta para aplacar la ira de Dios y pagar por nuestros pecados. Gracias porque no solamente hiciste la obra, sino porque desde antes de la fundación del mundo nos escogiste. Y hoy estamos acá, Señor, celebrando tu vida, tu muerte, tu resurrección, teniendo una esperanza de que un día has de volver por tu iglesia. Que esta palabra, Señor, nos confronte, que esta palabra nos instruya y que al mismo tiempo, Señor, nos dé consuelo, de manera que podamos aprovechar nuestros días, que son malos, y aprovecharlos para vivirlos para tu gloria. Eres el buen Dios, eres el buen pastor y eres el Rey que nosotros adoramos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Es día domingo. José de Arimatea, un miembro del consenso del Sanedrín, era un discípulo secreto de Jesús, así como otro que usted, estoy más que seguro que ya conoce, que era Nicodemo. Dice la escritura que José de Arimatea no había consentido el plan de matar a Jesús ni el proceder que los demás compañeros habían tenido. Y hace una gran mención diciendo que era un hombre bueno, que era un hombre justo, dice la escritura, y estaba buscando el reino de Dios. Este hombre va a Poncio Pilato el día viernes y va con mucho valor a pedir el cuerpo del Señor Jesús. Quiero tal vez meterme un poquito en el contexto. Los cuerpos de, como ya lo decíamos el día viernes, los cuerpos de las personas que habían sido crucificadas regularmente no eran entregados y no se les daba una sepultura digna. Por lo regular, los cuerpos se dejaban ahí para que la gente los siguiese humillando, para que la gente viese cómo se podrían, para que la gente viese cómo los perros y las aves de rapiña desgarraban y se comían los cuerpos de las víctimas de la crucifixión, porque todo aquel que moría crucificado era digno de la más alta y profunda humillación. Entonces, se esperaba que el cuerpo de Jesús no fuese recibido o reclamado por nadie. Sus discípulos, mucho menos, sus discípulos la mayoría de ellos, los apóstoles, habían salido corriendo, estaban encerrados, estaban aterrados de ver la forma brutal y violenta con la que los hombres habían tratado a su maestro. Y ahora llega este hombre a pedir el cuerpo de Jesús. Me imagino que lo pidió con mucha esperanza. Le pide enterrar, le pide el privilegio o el derecho de poder enterrar al Señor, posiblemente escuchando de Poncio Pilato una respuesta negativa. Sin embargo, creo que es Dios quien había prometido a través de las escrituras cuidar el cuerpo de su hijo al mismo tiempo que su alma, así como lo veíamos el día viernes, que Jesús entrega el espíritu en las manos del Padre. También el Padre, después de haber descargado toda su ira en Jesús, se dispone a cuidar de su cuerpo, y cuenta la escritura que Jesús es enterrado o sepultado en una tumba donde nunca antes un muerto había estado. Una tumba completamente nueva, nadie la había utilizado. Y
Ese mismo día, viernes por la tarde, antes de que entrara el sábado, que si usted se recuerda, le explicaba que el sábado entraba a las 6 de la tarde, cuenta la escritura en Juan 19 que Nicodemo y José de Arimatea habían venido con 100 libras de especies y de ungüentos y lino para envolver y preparar el cuerpo del Señor Jesús. Esto cuentan algunos historiadores que lo hacían de una manera tipo momificado, eran como tiras de lino que se enrollaban y se embalsamaban de manera de que el cuerpo no oliera tanto, que se preservara un poco más sin el hedor. Cabe mencionar que 100 libras de estos ungüentos es una cantidad realmente excesiva, es una cantidad realmente ostentosa con la cual solo los reyes eran enterrados. Entonces, Jesús estaba enterrado de esta manera, enterrado como un rico, enterrado como un dignatario, enterrado como un rey. Sin embargo, él fue absolutamente pobre toda su vida, pero de esta manera Dios estaba cumpliendo la profecía que había dado en el Antiguo Testamento y asimismo estaba demostrándonos cómo él tenía el cuidado de Jesús. Domingo por la mañana, el Señor ha estado ya en la tumba 3 días. Los líderes judíos han conseguido lo que se habían propuesto. La paz y la tranquilidad han vuelto a la ciudad de Jerusalén. Pilatos ha lavado sus manos diciendo que la sangre inocente de este hombre no era sobre él, sino sobre todo el pueblo. Y esto había hecho de que el pueblo volviera a la normalidad. Fue un sábado, como ya lo estudiábamos ayer con Mario, fue un sábado sin mayores sucesos, sin mayores acontecimientos. La gente guardó el sábado como regularmente se hacía. Y ahora los fariseos estaban aliviados, muy aliviados, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, porque este Jesús era un predicador tan itinerante, era un predicador tan poderoso, que predicaba con increíble autoridad, tal así que las tradiciones de estos religiosos habían sido amenazadas por Jesús. Jesús de Nazaret hoy estaba enterrado y ellos podían tranquilamente volver a sus costumbres, a sus religiones, a sus tradiciones, sin que nadie las amenazara de regreso. Con la lección, si lo podemos agregar también, que si alguien intentaba nuevamente alterar las tradiciones que ellos ya tenían estipuladas desde años, se podrían enfrentar exacta y justamente a lo mismo. Entonces es algo bien curioso porque hoy en día es prácticamente lo mismo que pasa cuando usted quiere enseñar la verdad del evangelio, la verdad de Jesucristo a cualquier persona, independientemente si son evangélicos, independientemente si son católicos, independientemente de la religión o la denominación a la que pertenezcan. Si usted les muestra el evangelio sin adulterar, el evangelio de Jesucristo, la gente reacciona por lo regular de una manera completamente negando esta verdad, porque están tan aferrados a sus tradiciones y a sus costumbres, que la verdad de Jesucristo que se extrae de las Escrituras es amenazante para la comodidad de cualquiera que pueda haber pertenecido a una religión o a una denominación, repito, siendo incluso evangélico por muchos años. Evidentemente, este no era un buen momento para ser un discípulo de Cristo, este no era un buen momento para que alguien saliera con su valor. Vemos que ni tan siquiera el apóstol Pedro, que siempre fue un apóstol bastante impetuoso, un apóstol bastante atrevido, ni tan siquiera él tenía el valor de decir que era un discípulo de Jesús. Unas horas antes, él había negado no una, sino 3 veces al Señor. Los corazones, y yo me siento
empático con ellos. Los corazones de los discípulos estaban confundidos, estaban atormentados, estaban llenos de dolor, llenos de miedo, de desesperanza. El pastor de las ovejas había sido golpeado y las ovejas ahora estaban dispersas. Recuerde, yo quiero que se pongan los zapatos de estos hombres. Ellos hace 3 años habían abandonado completamente todo, habían abandonado el ritmo que tenían con sus familias, los negocios, habían abandonado su costumbre e incluso habían abandonado su religión en la que habían nacido, y ahora parece que todo eso estaba perdido. Por 3 años habían seguido constantemente y sin separarse al Señor Jesús, mientras él anduvo predicando por toda la región de Galilea hasta que llegó a Jerusalén. Escucharon sus predicaciones, vieron sus milagros, fueron testigos de su poder, fueron testigos de su gracia y estaban convencidos de que él era el Hijo de Dios, tal como él decía ser que era. Pero ahora estaba muerto. Y con él, evidentemente, como lo podemos ver acá, seguro también sus esperanzas y su futuro. De alguna manera entendían que no habría reino para remover la opresión romana, no habrán tronos como el Señor se los había prometido. Les dijo, ustedes se van a sentar conmigo en 12 tronos donde ellos iban a gobernar, y ahora el Señor estaba sepultado. Y aquí quiero yo que usted vea, en todo este contexto, quiero que vea cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener ante estas situaciones complicadas. Los apóstoles y los discípulos están pasando una situación bastante desesperanzadora, no están teniendo una respuesta inmediata de parte de Dios. Y aquí es donde, repito, tenemos que volver al pasado, a la obra y al conocimiento que nosotros tenemos del Señor. Fíjese qué interesante. Primero, la gracia de Dios manifestada. Si la gracia de Dios ya se manifestó en usted, eso quiere decir que la gracia salvadora ha llegado a su vida con un gran perdón. Y si este perdón ya es parte de su vida, esto debe de resultar en una devoción profunda al Señor, en una vida entregada, sea lo que sea, pase lo que pase, no importa, nuestros corazones deben de estar inclinados al Señor. Y mire, lea conmigo Juan capítulo 20, versículo 1. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena, Juan se encarga de decir que era María Magdalena quien fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Esta historia, de la forma en la que Juan la cuenta, es una historia increíblemente esperanzadora y de muchísimo ejemplo. Estas mujeres en otros textos, en otros evangelios, por ejemplo, no lo busque, pero solo para que usted tenga la idea, Mateo 28:1 dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Marcos 16:1 dice que pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Lucas 24:10 dice que eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ella referían estas cosas a los apóstoles. Si usted se fija en los 4 evangelios, no todos hacen mención a todas las mujeres, pero los 4 hacen mención a una mujer, que es María Magdalena. Y usted y yo hemos escuchado en más de alguna ocasión la historia de María Magdalena. María Magdalena es la mujer a la que llevaba una vida inescrupulosa, una vida inmoral. Se cree que era prostituta y al mismo tiempo tenía un demonio adentro.
El Señor Jesús la sana, el Señor Jesús expulsa el demonio de esta mujer y si usted se recuerda, lo predicábamos hace un par de semanas, creo que de hecho fue el sermón que predicamos eh, eh, en el servicio de los bautismos, acerca de que esta María Magdalena se acerca a Jesús y con un bote de perfume muy caro se lo pone en los pies al Señor, enjuga, llena con sus lágrimas sus pies y los enjuga con sus cabellos, dice la Escritura. Y se recuerda algo interesante de las palabras del Señor que le dice a Simón el fariseo. Simón el fariseo dice, si este hombre supiera quién le está limpiando los pies o quién es esta mujer, él, si fuera profeta, no dejaría que estas cosas pasaran. Y viene el Señor Jesús y le dice, Simón, te voy a hacer una pregunta. Si te perdono un denario que me debes, estoy parafraseando, si te perdono un denario que me debes y a otra persona le perdono 100 denarios que me debe, ¿quién va a amar más? Y Simón le responde, al que más se le ha perdonado. Y Jesús le dice, correcto, has acertado. Esta mujer ama de esta manera porque ella entiende lo que le ha sido perdonado. Ella entiende toda su pecaminosidad, ella ha entendido de lo que Dios en su misericordia, mostrando su gracia, le ha salvado. Y es esta misma mujer, no sabemos cuánto tiempo después, pero es esta misma mujer que es la primera que va, ni tan siquiera los discípulos, ni tan siquiera Pedro, que le dijo que lo iba a acompañar hasta la sepultura, ni tan siquiera Pedro, es esta mujer, María Magdalena, la mujer menos, religiosamente hablando, menos aprobada para ir a ungir, a tocar el cuerpo de Jesús. Pero María Magdalena es un tremendo testimonio de la gracia de Dios y ella lo sabía. Ella sabía que si no hubiese sido por la gracia inmerecedora de su maestro, quien la vio, la sanó y le dijo, no te condeno, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Esta mujer hoy entendía que toda su vida debía de ser dedicada al Señor, incluso si éste estaba muerto. Esta mujer va corriendo, va y dicen otros textos, Marcos 16:3, que la gran preocupación de María y de las otras mujeres es quién iba a remover la piedra del sepulcro. Evidentemente, primero, una piedra increíblemente grande, y segundo, ya lo vamos a ver más adelantito, habían 2 soldados romanos y un sello romano que impedía que alguien abriera la tumba del Señor. Entonces, ellas llegan y dice la palabra que vieron que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Esto me imagino que las llenó de mucha angustia, de mucha preocupación. No sabían qué es lo que acababa de acontecer, pero Mateo 28:2 nos dice lo que había acontecido. He aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y eso es algo bien importante porque el terremoto, dicen algunos teólogos, que el terremoto no se dio en toda la región de Israel o de Jerusalén, se dio solamente en la localidad donde estaba la tumba, porque ni Marta, ni María, ni ninguno de los otros apóstoles se habían dado cuenta de ese terremoto. Pero el terremoto fue tan grande de manera local que la piedra fue removida y un ángel se había sentado. Y ojo, la piedra no había sido removida para que Jesús saliera. La piedra había sido removida para que la gente viera para adentro de que el cuerpo ya no estaba ahí.
Y María Magdalena llega y no sabe lo que ha pasado, no sabe que este ángel ha quitado la piedra y se preocupa. Ahora, yo quiero que vea esta devoción de esta mujer. Eh, Toda salvación genuina, amado hermano, toda salvación genuina, todo perdón de pecados, todo arrepentimiento genuino con un conocimiento de un lavamiento de nuestra alma y una purificación, y que este perdón nos ha acercado a Dios, tiene que resurgir en una devoción, en una vida devota, en una vida entregada. Es el perdón, es el arrepentimiento, es el lavamiento de estos pecados y recordarnos constantemente que somos indignos de haber recibido este maravilloso regalo, y que lo hemos recibido solamente por gracia. Es el imán, es el motor que mantiene una vida en devoción para con el Señor. Yo creo que esa es la razón por la que hoy ustedes y yo estamos acá conectados. Creo que esa es la razón, aunque tal vez nunca lo hemos definido de esta manera hasta hoy, pero esa es la razón por la cual usted cada día de semana a las 7:30 de la noche ha estado conectado, estaba haciendo preguntas, estaba anotando, se estaba maravillando acerca de todo lo que hemos estado aprendiendo del Señor. Esa es la razón por la que muchos de ustedes, sin congregarse, han estado enviando sus ofrendas, que les agradecemos increíblemente. Pero el apóstol Pablo dice que no es porque estamos buscando dinero, sino porque queremos ver de qué manera el evangelio está dando sus frutos. Esa es la razón por la que muchos de ustedes, sin temor, han compartido su fe, sabiendo que esto les ha traído, les está trayendo y les seguirá trayendo problemas. Esa es la razón por la que muchos de ustedes han abandonado sus vidas pecaminosas. No es porque en la iglesia lo hemos enseñado una y otra vez, que el abandonar una vida pecaminosa no es para que Dios te bendiga, es porque Él es digno de que sus hijos lleven una vida santa como Él es santo. No les hemos ofrecido milagros, no les hemos ofrecido restauración de vidas, de matrimonios. Eso es parte de la misericordia de Dios, y Él la da a quien Él quiere, como quiere, cuanto quiere, solo porque Él quiere. Pero hemos entendido que si hemos sido recibidores de este gran regalo, como dice el apóstol Pablo, que somos vasijas de barro y en la cual se ha depositado un tremendo tesoro en nosotros, respondemos con una gratitud inmensurable, una devoción y una lealtad al Señor Jesús impresionante. Creo que esto es lo que motiva realmente nuestras almas. No son las palabras de ánimo, no son, hermano, qué bueno. Entendemos y comprendemos que no hemos podido estar al pendiente. Sé que algunos de los hermanos nos hemos repartido las llamadas entre los hermanos de la mesa para poder comunicarnos con algunos de ustedes, saber cómo están, si hay alguna necesidad que les haga falta, si todo lo demás. Posiblemente a más de alguno de ustedes no hemos llamado, pero esto no debe de resultar en un resentimiento, porque nosotros no hemos entregado la vida por usted. Somos pecadores, vamos a fallarle, lo hemos dicho una y otra vez. Pero lo que a usted le debe de hacer mantenerse pegado, mantenerse en un seguir constante y un amor constante para el Señor, es recordar que fue Él quien murió en la cruz por usted para perdonar todos sus pecados. Y eso es lo que recordamos nosotros. Hoy no estamos celebrando la cena del Señor, pero eso no quiere decir de que no estamos celebrando o conmemorando que Cristo ha resucitado y que murió por pagar nuestros pecados. Eso lo hacemos cada vez que nos reunimos, eso lo hacemos cada vez que usted abre los ojos, cada vez que usted empieza a actuar en su vida. Usted tiene que recordarse el único propósito por el cual usted está en esta tierra. Si usted ha sido salvado, ha sido para que usted pueda
glorificar a Dios con su vida. Y eso, amado hermano, eso no lo hace ningún pastor en usted, no lo hace ninguna iglesia. Eso, el deseo de servir y de amar al Señor no debe de ser por esperar un milagro de parte de Dios. Tiene que ser simple y sencillamente el resultado de que usted entiende de qué ha sido salvado, que es de sus pecados, y de quién ha sido salvado, que es de la ira de Dios. Esa es la mayor motivación de todos. Esa es la motivación que inspira, que da ánimo para hacer todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Y si este es el motivante, y quiero ser exclusivo en esto, este debe de ser el único motivante. Si hay otro motivante, dice la palabra que eso no es de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese es el único motivante. Eso es lo que atrajo a María Magdalena al sepulcro, dispuesta a enfrentarse con los soldados romanos y dispuesta a ver cómo iba a ser para remover la piedra. Una piedra que ni ella ni 50 mujeres iban a tener la capacidad de mover. Fue eso. Es eso lo que nos lleva a hacer lo imposible para nuestro Dios. Saber de que Él hizo lo que era imposible para nosotros. Juan 22 dice: entonces corrió, vio que Jesús no estaba, que se habían llevado el cuerpo. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y él les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ella corre, va a dar la noticia a Pedro, al otro discípulo, y este otro discípulo, que es Juan, el autor de este evangelio, como se lo decía, se refiere a él mismo en una forma humilde, sin mencionarse. Cuando ella ve estos, cuando ven esto, salen corriendo. Ella no entiende, su corazón, me imagino que se llena de angustia, se llena de dolor, evidentemente no entiende todo lo que está pasando. Las resurrecciones no eran algo que pasaban todos los días, no tenía ella en su mente, seguramente en estas tumbas, que eran tumbas de los ricos, probablemente se daban muchos robos de tumbas, y cabe mencionar que usted y yo podemos entender de que una tumba vacía en Jerusalén de hace 2000 años es sinónimo de una resurrección, pero una tumba vacía no es sinónimo de una resurrección. La resurrección debe de significar que hay una tumba vacía, pero una tumba vacía no siempre quiere decir de que hay una resurrección. Pueden haber pasado muchas cosas. Hay muchas razones para dejar una tumba vacía, y solo para comentarles algunas, me imagino yo que María Magdalena en ese momento pensó que los enemigos de Jesús, que evidentemente habían sido muchos, se habían llevado el cuerpo. Eso es algo común, eso es algo lógico. Sin embargo, además, mejor dicho, esto era algo que sus enemigos temían. Que alguien tomara el cuerpo de Jesús y lo escondiera y dijera que había resucitado. Eso, ellos temían eso. Por lo tanto, si alguien se iba a llevar el cuerpo, no iban a ser los enemigos del Señor. Mateo 27:62 dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, refiriéndose a Jesús, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día.
no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, una guardia era suficiente, eran 2 soldados romanos, id, aseguradla vosotros, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de la guardia sellaron la piedra, ponían un sello romano, que aquel que violentara el sello romano era digno de muerte. Nadie podía meterse con un sello romano, nadie podía violentar lo que el sello romano estaba guardando. Y fíjese que esto es algo bien curioso, porque los enemigos de Jesús sí se acordaban de las palabras de Jesús. Los enemigos de Jesús sí se acordaban de que él había dicho que iba a resucitar, y los discípulos de él no se acordaban. Jesús lo dijo una y otra vez. Sus discípulos no entendieron, no se acordaron, pero sus enemigos estaban aterrados de que esto pudiese ser verdad. ¿Sabe por qué los enemigos de Jesús no tenían el cuerpo? Porque si lo hubiesen tenido ellos, seguramente lo hubiesen exhibido en alguna plaza, lo hubiesen andado paseando de un lado para otro hasta que se pudriera y demostrar a la gente que ese Jesús no iba a resucitar. Y si eso hubiese pasado, usted y yo no estuviésemos acá en este momento. Otros podían asumir que los discípulos habían robado el cuerpo, pero le recuerdo, y fíjese qué interesante esto, algunas pruebas de la resurrección de Jesús. Los discípulos no pudieron haberse robado el cuerpo, primero porque ellos estaban completamente aterrados, estaban llenos de miedo y estaban escondidos en un solo lugar, todos miedosos. Y curiosamente, cuando ellos se dan cuenta y Jesús se reúne con ellos, que eso lo vamos a ver en otra ocasión, la vida de ellos cambia de una manera tan radical, pero tan radical, que el ver a Jesús resucitado les fue suficiente para que este temor se convirtiera en valentía e incluso fuesen a morir de las formas más terribles que jamás hayan existido. Pedro cuenta la historia que fue crucificado boca abajo. Les contaba de Juan, que fue metido en un agua hirviendo. Sabemos de otros a los cuales fueron despellejados, crucificados, al igual que el Señor Jesús. Si ellos hubiesen tomado el cuerpo y lo hubieran escondido, ellos hubiesen sabido que todo lo que Jesús dijo era mentira. Nadie muere por una mentira. Pero ellos estaban conscientes de qué habían visto y que a quién habían visto, y estaban dispuestos a morir por la causa de Jesús. Entonces, la primera característica es que el perdón se manifiesta en una profunda devoción, y esta devoción profunda resultará, fíjese cómo es el dominó que le voy llevando. Se manifiesta la gracia de Dios en el pecador reconoce el perdón inmerecido que tiene en su vida, este perdón resulta en, este conocimiento de gracia resulta en una devoción, y esta devoción debe de resultar en un deseo por información. Cristo y la verdad de Cristo no puede ser una verdad X, no puede ser una información más. Es el centro de tu vida, es la razón de tu existir, y por lo tanto empezás a buscar información, empezás a buscar evidencias de que todo esto es verdad. Eso es normal. La fe, amado hermano, no es ciega. La fe cristiana es una fe completa y enteramente razonable. La fe cristiana tiene evidencias arqueológicas, históricas, de que todo esto es verdad. Hay testimonios de personas. El apóstol Pablo dice, hablando de la resurrección de Cristo, que Cristo se apareció primero a las mujeres, después en otra ocasión se apareció a los 12, en otra ocasión se aparece a más personas, a los que venían en el
el camino de Maús y después aparece a más de 400 personas de un solo. Esto no era histeria colectiva, es Jesús apareciéndose una y otra vez, y hay testimonios de personas. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, hay testimonios de personas que todavía viven y que vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué el apóstol Pablo se encarga de dar esta información? Porque, amado hermano, la información bíblica que nos lleva a una veracidad de los hechos es necesaria para que usted pueda continuar su vida devota. Siempre he creído que las personas se van de la iglesia por dos razones, o mejor dicho, existen dos tipos de personas: aquellas que son expuestas a una sana doctrina, pero no les interesa aprender de la palabra y por lo tanto sus vidas nunca cambian, y aquellos que sí están interesados en aprender de la sana doctrina, pero no están recibiendo un buen alimento. Cualquiera de las dos situaciones está mal. Cualquiera de las dos situaciones es complicada. Hay personas que están recibiendo la información correcta, pero no les interesa. ¿Sabe por qué no les interesa? Porque no entienden el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ustedes. Y lastimosamente, hay personas que, estoy más que seguro, ya fueron presentadas al verdadero evangelio, pero siguen queriendo alimentarse por pura tradición de pastores que no las están alimentando. Cualquiera de las dos cosas, para un creyente, para una persona que se congrega, es completa y totalmente contraproducente para una vida en devoción. Aquel que ha nacido de nuevo, dice la palabra, que anhela la palabra de Dios, anhela la verdad de Dios, como un niño recién nacido que desea la leche no adulterada. Y ese es un deseo insaciable. Y yo lo puedo ver en la mayoría de nuestros hermanos. Estamos estudiando durante 1 hora y media, 2 horas. El día viernes estuvimos desarrollando un tema por 2 horas. Y los hermanos ahí conectados, viendo, escuchando, estudiando la palabra. ¿Por qué no les contamos chistes? Llevo, qué sé yo, ya 40 minutos, 35 minutos predicando. ¿Por qué no les contamos chistes? ¿Por qué no quiero contarle anécdotas? Porque esa información no le sirve de nada. Esa información no le sirve de nada para su vida devota. Usted necesita entender y conocer cada día más de Jesús. Ese es el resultado de aquel que entiende la obra que Él ha hecho por nosotros. Y mire lo que dice el versículo 3. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos. El otro discípulo corrió más aprisa, y este discípulo, que es Juan, se inclinó. No entró, pero se inclinó a mirar hacia adentro. Dio un vistazo rápido. Esa es la palabra en el griego. Dio un vistazo rápido. Y las envolturas de lino puestas, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Cuando ellos llegaron, estas no eran buenas noticias, para ellos eran malas noticias. Pedro llega también, dice la escritura, y ven que estaban los linos. Repito, estos linos eran como tiras, como del ancho de un papel higiénico, solo que eran de lino, y envolvían a las personas como en un tipo de momificación, más o menos. Y llegó Pedro también, Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Estaban puestas, no es como que alguien las había desbaratado. Cuando dice que estaban puestas, dicen algunos teólogos que al parecer el cuerpo estaba dentro, las envolturas de lino con la que los habían envuelto era como que simplemente se habían aplastado, como que si el cuerpo se hubiese desvanecido.
al enrollar a un muerto, si alguien se hubiese llevado el cuerpo y hubiese dejado las cosas ahí, no se hubiese preocupado por dejar en orden todas estas cosas. Ningún ladrón entra y roba y deja todo en orden. Un ladrón entra, hace el desbarate y deja las cosas regadas. Y sin embargo ellos seguían sin entender, y esto es increíble porque el Señor Jesús les dijo una y otra vez, Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo. Juan 2:22 dice, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado hasta después. Juan 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro. Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dice los hombres que soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, y ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y desde entonces, fíjese, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lo repitió una y otra vez, una y otra vez. Se los dijo hace un par de horas. Estaban sentados en la mesa y les dice, comiendo la Pascua, y les dice, aquí estaban comiendo la Pascua y el Señor les dice, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabe cuál es el único problema de adquirir información? Allá los gobernadores romanos le dicen a Pablo, Pablo, tanto estudio te ha hecho loco. Y yo estoy más que seguro que hay un montón de personas que creen que esto es aburrido, que aquí no se cuentan chistes, que son mucha información, que la gente no entiende. No, sí, la gente entiende. Poquito, pero la gente puede entender. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema de la información bíblica que recibimos, el único problema es que no sabemos cómo utilizarla. A veces utilizamos la información para dañar y a veces simplemente la utilizamos para tenerla en nuestra cabeza. Me da curiosidad a mí cómo nos parecemos nosotros a los discípulos. Nos parecemos, hermano. Escuchamos solo lo que queremos, tenemos oído selectivo algunas veces, atesoramos solo información que nos conviene y la que no nos conviene, a pesar de que es verdad, la desechamos. Y muchas veces, al igual que los discípulos, estamos en momentos difíciles que lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a las Escrituras, ver qué es lo que ha dicho Dios, cómo tenemos que actuar y en qué tenemos que creer en estas circunstancias para poder recobrar fuerzas, recobrar nuestra fe, ponernos sólidos y poder tener paz. Una y otra vez hemos predicado que el Señor en su providencia, que el Señor es soberano, y usted lo tiene notado en su Biblia. Usted pasa compartiendo textos, pasa compartiendo frases de teólogos ahí en su información tiene. Pero ¿sabe qué pasa? Las circunstancias de la vida oscurecen o entierran la información cuando tiene que ser utilizada. Si estos discípulos solamente se hubiesen acordado, así como los fariseos se acordaban que Jesús dijo que iba a resucitar,
ellos no se hubiesen llenado de miedo, se hubiesen llenado de esperanza. Porque hoy con esto del coronavirus, el montón de pastores ahí declaramos y que la sangre de Cristo, y el coronavirus no va a llegar a su vida. ¿Y si llega? ¿Y si se muere? Ay, pastor, yo tengo un gran miedo. ¿Por qué tiene miedo? Si ya tiene un año de estarse congregando en la iglesia, ya tiene 6 meses de estarse congregando en la iglesia, con solo las últimas 3 semanas que usted haya escuchado de los devocionales y de los estudios que hemos hecho acá, es suficiente para que usted se recuerde quién es Dios, al Dios que adora, al Dios que ama, al Dios que sirve y que sepa que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y en esa información tiene que estar su confianza. Pero muchas veces no hacemos ni el intento de utilizar esta información. No hacemos ni el intento de que esta información, permitir que esta información transforme nuestras vidas, transforme nuestras formas de pensar, porque estamos tan cómodos que preferimos afligirnos por lo que puede suceder que confiar en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y la información es necesaria. Estos discípulos fueron a comprobar qué es lo que estaba sucediendo. Por eso nosotros hemos abierto los discipulados con opción de que usted pregunte, porque si usted pregunta, usted adquiere información y usted puede confiar más en el Señor. Entonces, ese es el punto. Porque la información bien utilizada resultará en entendimiento. No toda información es entendimiento, pero para poder tener entendimiento se requiere de la iluminación del Espíritu Santo. Pídale usted al Señor, Señor, ayúdame a entender cómo puedo yo saber que tú eres soberano, cómo puedo saber yo que tú eres justo, cómo puedo saber. Pídele al Señor. La Biblia dice que Dios no es injusto, y si la Biblia dice que Dios no es injusto, ¿quién es usted para decir que Dios es injusto? Entonces vaya y piense, vaya y medite, porque esta información resultará en entendimiento, y el entendimiento es lo mismo que la fe. Viene a ser lo mismo que la fe cuando es ayudada y es iluminada por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, el que había llegado primero al sepulcro, vio lo que estaba sucediendo, vio las evidencias, vio el lino puesto ahí, vio todo lo que había acontecido, entendió que los guardias no estaban. Y si los guardias no estaban, era a costa de su propia vida. Si los guardias romanos se iban de ese lugar, ellos atentaban en contra de su propia vida. Si alguien les robaba el cuerpo, ellos terminaban muriéndose. Juan agarró todo este cúmulo de información que tenía y ayudado por el Espíritu Santo, pone las piezas del rompecabezas, las une, y una vez que las tiene, creyó. Ahora, esta fe, este creer no hace referencia a un creer para salvación. Este creer hace referencia a que Juan interpretó las cosas, interpretó los hechos y creyó teniendo una seguridad más profunda. Creyó con una convicción mucho más sólida. Esto no es que creyó para salvación. Se había olvidado de la resurrección, se había olvidado de esta promesa, pero cuando ve las evidencias, entonces entiende y cree con una convicción más sólida, más profunda, tan profunda que 65 años más tarde aproximadamente estaba solo, quemado en una isla, esperando el día de su muerte, después de haberle consagrado toda su vida al Señor Jesús. ¿Ve por qué es importante todos estos temas que hemos estado hablando? ¿Ve por qué es importante que ustedes se congreguen en una iglesia donde dejen de lado los dramas, los chistes, las rifas? Si quieren hacer rifa, hágala después de la predicación, hermano, pero predique la palabra, escuche la palabra, tenga hambre por la escritura.
Porque cuando usted une todas las piezas de la información que tiene y está pasando por situaciones difíciles en su vida y usted ve las evidencias de cómo Dios ha obrado y las evidencias que Dios nos ha dejado en la escritura, usted puede resultar en un entendimiento que lleva a fe, a creer y no a creer para salvación. Eso es algo que usted no puede hacer. Pero usted sí puede unir las piezas y estudiar la palabra de manera que su fe resulte en algo más profundo, algo inamovible. Y tenemos evidencias de que Cristo ha resucitado por todos lados. Eso es lo mismo, amado hermano, que tiene que pasarle a usted y a mí. Yo le puedo traer a usted todas las evidencias, yo puedo traerle a usted toda la información y pasar aquí hablando durante 1 hora, hora y media, 2 horas. Yo no tengo ningún problema de presentarle a Jesús tal cual es, a usted le guste o no le guste, pero la idea es de que usted tome esta información y empiece a armar su argumento, empiece a ver cómo todo esto va cuadrando de manera perfecta y que Dios es realmente el Dios que dice ser y que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios como dice ser y que las promesas que Dios ha dicho y ha dado para su pueblo se van a cumplir porque Él todo lo que dice lo cumple. Y estas verdades son increíblemente necesarias, hermano, en momentos donde no sabemos qué hacer. Momentos de angustia, momentos de desesperación. Y me preguntaba, ¿qué pensás hacer con la iglesia hoy que no se van a poder reunir? Meterle Biblia todo el tiempo, meterles. Estamos haciendo estudios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Meterles Biblia por todos lados, por todos lados. ¿Por qué? Porque si ustedes piden al Señor que toda esta información ustedes la puedan utilizar para este momento, ustedes van a poder crecer en fe. Esa es la idea, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener ante la resurrección de Cristo. No es un evento cualquiera, no es algo pasajero, es algo que el Señor hizo tal cual dijo que lo iba a hacer. Al tercer día, no fue al día siguiente, ni al cuarto día, fue al tercer día que el Señor Jesús resucitó. Él es específico hasta en los tiempos que da. Pastor, pero hay cosas en las que Él no ha dado tiempo, entonces confíe, porque Él es un Dios fiel. Versículo 9, dice, todavía no habían entendido las escrituras. Hasta este momento que creyó, todavía no había entendido las escrituras, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces los discípulos entendieron esto, cuadraron la información y se fueron de nuevo a sus casas. Vemos a María Magdalena también más adelantito. Versículo 11. Dice, María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, vio las evidencias y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no entendía todavía, los otros sí entendieron y en la emoción que tenían se fueron para su casa, se recordaron que Jesús les dijo que los iba a encontrar adelante allí en Galilea, entonces ellos van a contar a los demás discípulos, pero se olvidaron de que ahí estaban las mujeres. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y él les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, que era el cuidador del huerto, el jardinero del huerto, le dijo, Señor, cuando le dice Señor es un título de respeto, no que al Señor Jesús. Si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto
y yo me lo llevaré. Entonces Jesús le dijo, María. Fíjese, solo le digo el nombre. Solo le digo el nombre. María, y ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús solo le dijo el nombre. No le dijo nada más. Y cuando ella escuchó la voz de su maestro, diciéndole su nombre, la misma voz que tiempo atrás le había dicho, tus pecados te son perdonados, la misma voz la llama y ella inmediatamente sabe que es su maestro. Y creo que una increíble paz y una increíble tranquilidad albergó el corazón de María, tanto así que María se tira a abrazar al Señor. Y Jesús le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Algunos dicen que Jesús estaba en un proceso de transformación y que por eso no quería que le tocara. Yo creo que es mucho más sencillo que esto. Yo creo que cuando le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre, es porque María lo había agarrado con tanta fuerza como que si no lo iba a dejar ir. Y el Señor le dice, hey, tranquila María, todavía me voy a quedar un par de días más con ustedes. Todavía no me voy, todavía no he subido al Padre. Y de hecho Jesús se queda 40 días más con ellos. Pero María se había aferrado tanto a ella, al Señor Jesús, porque ya su corazón estaba consolado. Y creo que esa es la cuarta cosa que quiero que veamos rapidito. La fe resultará en que usted escuche la voz de su maestro, tal vez no de una forma audible como María lo hizo, pero el Señor nos habla a usted y a mí todos los días a través de su palabra. A través de su palabra predicada, Dios mismo está utilizando mensajeros para hacer llegar la palabra a usted. Por eso es necesario que usted no regale esta palabra a otro. Sí, compártala, pero compartiendo, ve, esto le puede servir a fulano. No, quédeselo para usted, porque esta palabra está siendo predicada para usted, exclusivamente para usted. El Señor le va a llamar y cuando usted entienda y escuche que es la palabra de Dios la que está siendo anunciada y que es verdad todo esto, su corazón va a resultar en una consolación. Al principio, cuando nosotros cambiamos la forma de predicar, porque predicábamos un evangelio de prosperidad, predicábamos un evangelio de usted créale a Dios, ya Dios le va a dar el milagro, siga creyendo, siga orando, doble rodillas, ayune para que el Señor le bendiga, para que el Señor le dé el milagro que usted nada hay imposible para el Señor, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, en esas formas de motivar a la gente teníamos la iglesia llena de gente. Empecé a predicar este evangelio de esta manera, verdaderamente al Señor Jesús. Muchos hermanos se fueron. Éramos como 130 personas, 140 en un pueblo. Quedamos como 20 personas. Y cuando me acercaba a los hermanos y les preguntaba que por qué se habían ido, y me dicen, no, pastor, es que mire, a veces uno llega todo desanimado y escuchar eso, que no merecemos nada, eso más tristeza le da a uno. El problema es que te generas expectativas que cuando no se cumplen te frustran. Pero no hay nada más hermoso que saber que
esta es la palabra de Dios predicada, entender que este es el mensaje inspirado, que Dios ha inspirado su palabra y que hacemos un esfuerzo por predicarla tal cual es. Cuando esto sucede, vemos la verdad de Dios en la Escritura, entendemos la verdad, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y esto resulta en una verdadera consolación. Tiempo después, muchos hermanos entendieron. Tiempo después, muchos hermanos reconocieron y vieron que no hay nada más maravilloso que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, hable solo y exclusivamente solo lo que es la verdad de la palabra de Dios. Eso trae consuelo. Trae consuelo saber que cada día que yo voy y que escucho un mensaje de la palabra de Dios, puedo tener esperanza y confiar en lo que Dios ha dicho que va a hacer, confiar en su misericordia que puede ayudarme mientras estamos en este mundo caído. Pero al mismo tiempo, si yo termino esta vida no como yo esperaba, puedo creer y tener consuelo que esta vida va a terminar como Dios ha determinado que sea. Y si eso ha de traer gloria para Él, y si eso ha de santificar su nombre, es de increíblemente beneficio para mi vida. Eso es consuelo. Eso es consuelo. Hace un ratito yo estaba quebrantado, nuestra hermana Michelle en el grupo estaba orando al Señor. Su hermana Michelle estuvo contando acerca de la situación que ella había atravesado con su esposo, de los bebés. Y eso, o sea, no me quebró tanto el hecho de la pérdida de los bebés, nos dolió como sus amigos, como sus hermanos, pero me quebró ver el consuelo en Cristo. Me quebró ver cómo cimentados en la palabra estaban glorificando a Dios, incluso en el más profundo de los dolores. Ese es consuelo. Eso solo lo trae la verdad. Y sabemos que esto es verdad. No me estoy alejando del tema, pero sabemos que esto es verdad porque Cristo resucitó. Todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que Cristo ha dicho que va a hacer, ha dicho que Él es y las cosas que Él va a cumplir en nosotros, creemos que son verdad, creemos que hay un consuelo genuino porque Cristo resucitó como dijo que lo iba a hacer. Podemos hallar paz en Él, podemos hallar consuelo en Él. Y por último, la consolación resultará en una misión. Hemos sido ya consolados y como resultado no nos quedamos de brazos cruzados. Estas verdades tenemos que compartirlas. La resurrección de Cristo, si solo le favorece a usted, usted no ha entendido de manera completa la resurrección. Si Cristo resucitó es porque murió. Y si Cristo murió es porque hay pecadores que Él vino a salvar. Y sus amigos pueden ser unos, sus padres pueden ser unos, sus hijos pueden ser unos, sus hermanos pueden ser unos. Usted mismo puede ser uno. Dice la Escritura que María, entendiendo esto, salió y fue y lo contó. Lo mismo que hicieron los apóstoles. Una vez ellos entendieron la resurrección, una vez ellos
creyeron en la resurrección, cobraron fuerza, cobraron valor. Estamos haciendo un estudio acerca de las características de las predicaciones apostólicas en el libro de los Hechos. Y la que a mí más me llama la atención es la valentía. Estos hombres predicaban con una seguridad de un Dios que se hizo hombre y de un hombre que, siendo Dios al mismo tiempo, murió crucificado en una cruz para salvar a los pecadores y resucitó al tercer día. Y lo predican con tanta valentía y lo predican con tanta seguridad que incluso este mensaje los llevó a la muerte. Hay una misión que cumplir. La resurrección de Cristo, si solo comemos el pan y aplaudimos y cantamos y nos vamos a nuestras casas, no tiene sentido si no compartimos este maravilloso hecho que trastornó al mundo entero. Solo hay una realidad que puede cambiar la historia. A mí me da risa o me da... me causa gracia la ingenuidad de la gente que se ponen hacedores de historia. O hoy comienza una nueva historia. Pero esas historias no son importantes. Si esta historia no te importa, las demás historias no son importantes. Esa es la única historia de la que el mundo sigue hablando. Esa es la única historia que cambió el curso de la historia. Esta es la historia a la cual apunta toda la historia. Esta es la historia sobre cual cualquier otra historia se escribe. La historia verdadera de Jesús, que se hizo hombre, vivió entre pecadores, murió como un criminal siendo santo e inocente, pagó por sus pecados y los míos y resucitó al tercer día. A causa de la resurrección, la tumba quedó vacía. A causa de la resurrección, la muerte está vencida. A causa de la resurrección, sus discípulos y seguidores tienen esperanza. Y a causa de la resurrección, sus enemigos no tienen ninguna esperanza. Su esperanza puede estar en el dinero, su esperanza puede estar en su familia, su esperanza puede estar en su poder, en su razonamiento, en su empresa, en lo que usted quiera. Pero son esperanzas falsas si estas esperanzas no están construidas sobre la esperanza de la resurrección. ¿Por qué es importante la esperanza de la resurrección? Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, también prometió que nosotros íbamos a resucitar. No es nada esta vida sin esa esperanza. Y si Él ha dicho que va a resucitar, usted va a resucitar también. Si usted está en Él, ha creído en Él y ha tenido una devoción que lo lleva a anhelar su conocimiento y este conocimiento que lo lleva a anhelar entendimiento y el entendimiento que lo lleva a tener una fe en Él y una fe que lo lleva a comprometerse más y a hablar de sus maravillas, a ser consolado por esta verdad. Créame que llegará un día, dice la Escritura, que los muertos serán resucitados y allá delante de Él enjugará toda lágrima. La historia no se termina muriendo en esta vida. La historia para aquellos que han depositado su fe en la historia de Cristo, su historia va a continuar. Y va a ser eterna, y va a ser maravillosa, confiando, alabando, bendiciendo el nombre del Señor por la eternidad. Como decía un teólogo por ahí, a través de la resurrección, Jesús
la persona más importante de todos los tiempos, fue vindicada. Si la resurrección es una mentira, nada más importa. Y si la resurrección es verdad, nada más importa. Medítelo, confíe en el Señor, alabe al Dios que resucitó de entre los muertos para que usted y yo podamos tener vida eterna. Deposite su confianza en Jesús, el único que tiene una esperanza para nosotros. Eso celebramos el día domingo. Eso pasó un día como hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias porque nos has exhortado y nos has enseñado acerca de tu verdad. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque, siendo Dios, fue capaz de llevar una vida perfecta, cumpliendo la ley de manera impresionante. Algo, Señor, que ninguna de tus criaturas jamás ha podido hacer. Somos pecadores y creemos, Señor, que si no fuera por tu amor, por tu gracia, estaríamos hoy perdidos. No tendría sentido nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que hoy, a medida que estamos adquiriendo mayor información acerca de ti, que esto no se quede en una simple información, que esto nos lleve a querer glorificar tu nombre, bendecirte, anhelarte y a tener ese deseo, como el apóstol Pablo lo decía: todo lo que soy, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al tercer día, todo, Señor, lo tengo por basura, con tal de conocer a Jesús y ser hallado en Él. Oro por mis hermanos que están escuchando, están acompañando en esa transmisión. Oro para que estas verdades de tu evangelio los haga cobrar ánimos. Oro, Señor, para que puedan meditar en sus obras que son malas, que son adversas a lo que Dios espera de ellos. Oro para que les recuerdes que si hay un temor de parte de ellos hacia ti, es solamente porque tú, en tu gracia y en tu misericordia, lo has hecho posible. Oro para que les hagas entender que si tienen vida espiritual es porque tú los has hecho nacer de nuevo por el puro afecto de tu voluntad, que no había absolutamente nada en nosotros que te fuera atractivo, que lo único que te movió para salvarnos a nosotros y morir en la cruz era nuestra misma incapacidad de venir a ti, nuestra misma incapacidad de buscarte, y como éramos incapaces y rebeldes de buscarte, tú viniste a buscarnos a nosotros. Gracias, Señor, por buscarnos, porque los perdidos éramos nosotros. Nosotros no te estábamos buscando, pero tú sí, desde la eternidad. Y hoy, Señor, que celebramos la resurrección, alabamos tu bendito y santo nombre. Ayúdanos, Señor, a recordar que si hemos sido parte de este beneficio de la resurrección, nuestra vida debe de resultar en devoción. Y esta devoción debe de resultar en anhelar conocer más de ti. Y este conocimiento debe de resultar en fe, en una fe profunda, inamovible, una fe sólida,
una fe cimentada en la Escritura, como dice Hebreos. Estamos anclados en tus promesas, nuestras almas están ancladas en tus promesas. Y esta fe, Señor, resulte en consolación en todas las circunstancias difíciles que atravesamos, cuando andemos por valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado, tu palabra nos infunde aliento. Y entender, Señor, que si hemos sido consolados, como dice Pablo en Corintios, hemos sido consolados para que podamos consolar a otros. Recuérdanos que tenemos un propósito, que tenemos una misión, que es glorificar tu nombre, cantar de tus maravillas, exaltar tus obras y adorarte a ti por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque a través de esto nos has demostrado tanto y tanto amor. Quiero invitarle a que cerremos este servicio cantando al Señor una vez más. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Oh, fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre la vida eterna le dará.
no morirá. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Bien, amados hermanos, gracias nuevamente. Recordarles, bueno, que como lo cantábamos hace un ratito, en esto conocemos el amor, que Dios envió a su Hijo y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y si hoy nosotros tenemos vida, esa vida debe de resumirse en todo lo que hace un ratito vimos, en una vida llena de devoción que nos lleve a cumplir nuestra misión acá en la tierra. Entonces, si Él murió por nosotros para que nosotros tengamos vida, nosotros debemos morir a nosotros mismos para que Él pueda ser glorificado de la misma manera. Entonces, amados, hoy es un buen día para que usted pase meditando en todo esto y que pueda recordar la inmensa obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, amados. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Bendice, Señor, este momento. Gracias por permitirnos recordar tu resurrección a través de tu palabra. Lo más maravilloso que podemos hacer es meditar en ella, aprender de ella, ser exhortados, consolados y edificados por tu bendita y santa palabra. Amamos, Señor, el regalo de las Escrituras. Honramos al Dios de los cielos meditando en ella y creyendo, Señor, que todo lo que las Escrituras dicen, desde la página 1, que cuando tú hablaste hiciste todos los cielos y la tierra y lo que hay en ella, hasta la última página que cuenta, Señor, que estaremos contigo glorificándote por la eternidad. Pero sobre todo, Señor, hoy en nuestras circunstancias creemos que Jesús es tu Hijo, el Santo, perfecto, el Cordero de Dios que enviaste al mundo para que nosotros que somos pecadores condenados a morir, podamos tener vida eterna en ti. Gracias, Señor, por tanto y tanto amor que diste tu vida por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y